Leandro Paredes ya está entrenando en Boca, de hecho no fue convocado para el primer partido del Ceneice en el torneo clausura ante Argentinos Juniors, mientras que si hablamos por un lado de Paredes, no hay que dejar de lado lo que es la posible llegada muy importante que puede ser para el Inter Miami, la de Rodrigo de Paul. Pero claramente nosotros en este canal no somos partidarios del Inter Miami, no nos interesa analizar al Inter Miami. Y para aquellos que no nos sigan, saben que nosotros nos enfocamos en la selección y en los jugadores de la selección argentina. Por eso en este canal, en Europibes, vamos a hablar de dos de los movimientos más importantes que han sacudido al seleccionado argentino en este mercado de pases. Te invito a que dejes tu pulgarcito para arriba, a que te suscribas, que es totalmente gratuito. Y yo te hago la siguiente pregunta. Para vos, el movimiento de Rodrigo de Paul, si se llega a concretar, que parecería estar todo encaminado, al Inter Miami, y el de Leandro Paredes a Boca, ¿es un mensaje para que Lionel Scaloni ya les tenga que encontrar reemplazo? ¿Para que Lionel Scaloni ya tenga que buscar un reemplazante para estos dos? Porque yo apunto a lo siguiente. Yo creo que a esta altura hay un ciclo que se prolongó durante 6 años, desde 2019 hasta 2025, en donde tuvo una camada de jugadores que acompañaba a la vieja escuela, a Otamendi, Di María y a Messi, terminaba llegando por primera vez a un seleccionado argentino que tenía que rearmarse, que se tenía que reestructurar. Hoy, 6 años después, que es en lo que vamos a hacer hincapié en este video, 6 años después, algunas de esas figuras que habían tenido su estreno, no es el caso de Paredes, porque Paredes de hecho no va a Rusia 2018, ya había debutado antes, algunas de esas figuras que se estrenan en la selección argentina, caso Rodrigo de Paul, 6 años después terminan empezando a acariciar lo que es el final de ciclo del seleccionado argentino. Vamos punto por punto. Paredes lo voy a dejar para después porque fue la semana Paredes. Y vamos a seguir un poquito con el tema Rodrigo de Paul, pero vamos a hablar de los dos. Así que por eso deja tu pulgarcito para arriba y quiero que me dejes tu opinión de lo que considerás que pueden ser estas dos transferencias, una ya hecha, la otra próximamente a concretarse. Yo creo lo siguiente, hay una gran diferencia entre Paredes, Messi, por eso lo puso a Lionel, y de Paul en cuanto al estilo de juego. De estos tres, hay dos que técnicamente pasar de una liga a la otra no la van a sufrir. Porque su principal recurso no está en el aspecto físico, no está en la intensidad de jugar en el primer mundo del fútbol, sino que está en su habilidad técnica. Y cuando hablo de ellos dos me refiero a Leandro Paredes, que arrancó como enganche y fue mutando de mediocampista central, lo cual tranquilamente le da variantes para jugar de 5 posicional, de mediocampista central o hasta incluso de interno. Y el otro es Lionel Messi, que juegue en la liga que juegue, la calidad técnica, la visión y todos los aspectos innatos que tiene Lionel Messi no los va a perder porque vienen en el paquete del jugador. Después lo que le pueda sumar la liga o el club en donde se jueguen, en donde se desempeñen, estamos hablando de otro factor. Ahora, el gran damnificado en esta situación es Rodrigo de Paul, porque si yo hablo de Paul, lo primero que se me viene a la cabeza, si yo tengo que analizar el estilo de juego de Paul, lo primero que se me viene es el bautismo con el cual el Dibu Martínez logró darle un apodo a Rodrigo de Paul, el motorcito. Y cuando uno habla del motorcito, claramente habla de un jugador físico, de un jugador sacrificado por su equipo, de un jugador que te aparece en distintas partes del terreno de juego, de un futbolista que lo podés poner en distintos esquemas, en distintas estructuras, y como su fortaleza es el físico, es compensar y ser un pulmón del resto de sus compañeros, termina teniendo un factor netamente físico con un muy buen juego que le agrega ya de manera innata a Rodrigo de Paul. De hecho, en Racing, en Valencia, en Udinese inclusive, De Paul destacaba más por su factor ofensivo, destacaba mucho más por sus cualidades técnicas, por la pegada, por la resolución de 3/4 de cancha para adelante. Pero desde que Rodrigo de Paul llegó a la selección argentina y pasó a Atlético de Madrid, su estilo de juego cambió rotundamente. Posiblemente de los campeones del mundo fue el que más cambió su estilo de juego. Porque Julián siempre presionaba, porque Lautaro siempre fue un delantero de área, porque McAllister siempre fue un organizador, porque Enzo Fernández, por más de que empezó a jugar de mediocampista central, siempre tuvo la creación de juego, hoy de hecho la tiene. Pero de todos esos, el que más cambió fue De Paul. Y para De Paul,
cambiar de liga a una de muchísimo menor renombre, de mucha menos exigencia física, incluso también de menos exigencia en cuanto a la competitividad, pueden llegar a afectarle de manera directa al surgido en Racing. Porque yo valoro algo. De Paul es un jugador que se ganó un lugar en la selección argentina por el sacrificio físico, por haber jugado aquellos cuartos de final contra Países Bajos, contra Holanda, sabiendo que tenía un microdesgarro que después le terminó desapareciendo, según él contó, porque terminó siendo ese jugador que era el auxilio para el resto de los 10 compañeros que estaban adentro de la cancha, porque era ese jugador omnipresente, que pongas donde lo pongas, De Paul te iba a reaccionar porque le sobraba estado físico, y hasta de hecho, siempre que Argentina ha jugado en la altura, siempre que Argentina jugó en Bolivia o en condiciones adversas, De Paul siempre fue un valor importantísimo. Ahora hay una misión. Por un lado, la selección argentina va a tener que encontrarle un reemplazante, porque está claro que De Paul está en un momento de su vida en donde de a poco también uno tiene que entender que de a poco esta camada va a ir pasando, que de a poco esta camada va a ir dejando de jugar. Y yo creo que hay algo también. El próximo Mundial, que es de lo que se ha hablado, se va a dar exactamente pensando todo lo que es el armado futbolístico, con algunos fines de ciclo. Último Mundial de Messi, último Mundial de Otamendi, último Mundial de Paul y de Paredes, sabiendo que tienen 31 años, sabiendo que si llegan en óptimas condiciones podrían hasta incluso jugar el 2030. Messi va a jugar el Mundial sabiendo que el anterior lo ganó con 35. Y el próximo Mundial de 35 para Paredes y para De Paul sería en 2030. Entonces, a mí en particular, me parece que el movimiento de Paul va a afectar mucho más a la convocatoria de Paul que el movimiento de Paredes a la convocatoria de Leandro Paredes para el seleccionado argentino. Porque aparte una cosa es jugar en Sudamérica, jugar la Copa Libertadores, jugar el torneo Clausura, que obviamente es la Liga Nacional, y otra cosa es jugar en una liga en la que el Inter Miami necesita reforzarse con muchos jugadores buenos para poder destacar, y que es una liga que de todas las fechas que pueden disputarse, a lo sumo 10 partidos serán competitivos al máximo nivel, que te exijan verdaderamente. Y después me parece que es un sinónimo de empezar a especular lo que puede ser un fin de ciclo para Rodrigo De Paul en la selección argentina. Ojalá que no, particularmente es uno de mis grandes baluartes, es una de las personas que yo quiero que esté en todas las citas de la selección argentina, aunque esté lesionado. Me encanta que De Paul esté porque es parte fundamental del grupo, porque futbolísticamente tiene un aporte diferencial, porque es un soldado de Scaloni, es una figura que bancó Scaloni, la pulió él y terminó siendo el resultado que el técnico esperaba. Entonces, ante todas esas cuestiones, yo creo que el movimiento de De Paul a Inter Miami tendría que darse después del Mundial. Después del Mundial. O hasta incluso en enero del año que viene, pero los meses previos a un Mundial también son claves. Desde este lado, desde Europibes, obviamente le deseamos lo mejor a Leandro Paredes para que pueda desempeñarse bien en su casa, como él la ha definido, porque él quería volver en vigencia al fútbol argentino y lo pudo concretar de esa manera, porque Paredes dentro de todo también va a tener la gran misión, la meta de tener que llevar a Boca a jugar una Copa Libertadores. Entonces ese nivel de exigencia lo va a mantener en alto rendimiento, mientras que De Paul en Inter Miami tendría el objetivo de recién salir campeón de la Liga Nacional. Y convengamos que la Liga Nacional de Estados Unidos tiene un nivel de jerarquía muchísimo más deteriorado que el fútbol argentino o que cualquier otra liga del mundo. Te diría que hasta inclusive, sin exagerar mucho, para De Paul, para Paredes, irse a la Liga Nacional es un movimiento hasta incluso favorable, mientras que para De Paul irse al Inter Miami hasta incluso le hubiese convenido irse al Flamengo, que fue uno de los equipos que lo quiso sondear. Le convenía ir a Racing, inclusive, que podía llegar en este mercado de pases y pelear el segundo semestre de la Libertadores. La realidad es que creo que en un principio el movimiento de De Paul a Miami, que es lo que vinimos a analizar en este video, terminará damnificando de manera severa a la selección argentina
Esperemos que Scaloni le pueda encontrar un reemplazo o que De Paul mantenga un nivel que le va a ser muy difícil de sostener jugando en la liga estadounidense. Te esperamos a todos ustedes en los comentarios. Te esperamos a vos, Europibe, nenazo, que estás del otro lado. Gracias por bancar en un nuevo video. No te olvides de dejar tu pulgarcito para arriba y tu suscripción al canal. Nos vemos en próximos videos. Chau. Felicidades.